Hola a todos, hoy vamos a preparar una receta súper sencilla como son las tortillas de maíz, ideales para acompañar a nuestras comidas o para preparar enchiladas, nachos y muchas cosas más. Así que vamos a ver lo que necesitamos. Para hacer 35 tortillas necesitaremos 500 gramos de harina de maíz precocida o nixtamalizada y para esta marca en especial yo utilizo 700 mililitros de agua tibia. Vamos a necesitar también una tortillera o prensa de tortillas, que de este tipo por ejemplo las he visto en Amazon, o una tapadera de molde como estas, o un plato sin bordes o cualquier otra cosa que nos sirva para poder aplastarlas. Vamos a comenzar a mezclar la harina con el agua tibia. En este caso estoy utilizando harina de maíz amarillo, pero podemos hacerlas con la harina que encontremos o con la que más nos guste. La mezclaremos con las manos hasta que vaya cogiendo firmeza. Al principio notarán que pega un poquito, así que continuaremos amasando hasta que haya absorbido bien el agua y no se pegue. Podemos ir probando. Aquí ya está prácticamente lista. La ponemos sobre una superficie lisa y la vamos a amasar por 3 minutos más. Ya la tenemos lista, no se pega, no está dura, porque también cuando le falta agua se queda dura y es difícil de amasar, así que está perfecta. Algo muy importante cuando hacemos tortillas es tener a mano agua y un paño para ir lavándonos las manos después de cada tortilla, porque los restos de masa se pegan y se secan fácilmente y es incómodo trabajar con ellos en las manos. Ahora ya tenemos todo listo para empezar a hacerlas. Lo normal es ir haciéndolas y ponerlas inmediatamente al fuego, pero como es complicado para grabar, primero les muestro cómo se hacen y luego las cocinamos. Pondremos plástico en la tortillera y hacemos bolitas pequeñas, al menos en mi caso no me gustan tan gruesas, además las que me sobran las necesito para hacer enchiladas y es preferible que sean más finas. Apretamos un poco. La ponemos en el centro y apretamos un poco. Podemos presionarla un poquito con los dedos también antes de aplastarla. Vamos a hacerlas con la tapa del molde, que es mi favorita. Ustedes pueden hacerlo con lo que tengan en casa que les pueda servir para aplastar. Solo hay que llevar cuidado al principio con la fuerza que se pone, porque si aplastamos con mucha fuerza se pueden quedar muy delgaditas y se nos pueden romper. Hacemos una más para terminar. Ponemos la sartén a fuego alto. Aquí les recomiendo usar una plancha porque al no llevar nada de aceite pueden dañar sus sartenes. Y vamos a poner las tortillas. En esta sartén se tardan unos 30 segundos para dar la primera vuelta y otros 30 para la segunda. También muchas veces depende de la plancha o sartén y del fuego. A veces a los 20 segundos ya está lista para dar la vuelta. Otra forma de saberlo también es estar pendientes cuando empiezan a cambiar de color. Se ponen un poquito más oscuras. Las dos primeras que puse ya tienen los 30 segundos, han cambiado un poco de color, así que les damos la vuelta. Las dejamos 30 segundos más cocinándose por el otro lado. Pasados esos 30 segundos volvemos a darles la vuelta y si han salido bien tienen que inflarse inmediatamente. Y si no se inflan tampoco pasa nada, puede que tengan un agujerito o que el calor del fuego no se haya distribuido correctamente. También podemos ayudarles para que se inflen presionándolas un poquito. Está claro que si tiene un agujero no van a inflar más, pero bueno, podemos intentarlo. Y algo que no les he dicho es utilizar una espátula para dar las vueltas, para que no se quemen. Esta sartén es que no calienta tanto por más llama que le ponga y también estoy acostumbrado a hacerlo así desde siempre. Hacemos estas últimas dos tortillas. Han pasado los 30 segundos, le damos la primera vuelta. Y pasados 30 segundos, volvemos a darle la vuelta y esperamos a que se inflen.
Y aquí tenemos las tortillas de maíz. Les aconsejo ir tapándolas con el mantel a medida vayan sacándolas de la sartén para que se mantengan blandas y muy calentitas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.